el candado que tenía eso de seguridad, era lo único que tenía, un candado que estaba en la parte por fuera y en la parte por dentro de la reja. Ambos candados habían sido abiertos con esa cizalla. Ella simplemente empujó la reja que se abría en forma de persiana hacia lado y lado. Se montó en el carro de ella, metió su maletín y arrancó. La vía por donde ella siempre iba había sido suspendida por parte de las autoridades y se dio cuenta que había un gran gentío, entre ellos policías, personas de seguridad, curiosos. Ella simplemente dio en contravía. Y lo primero que ella dijo fue, es que estoy perdida, cuando ya agarró calle. Le dijeron que diera vuelta siguiera esa vuelta en U y tomara el camino principal que la llevaba ya en dirección no contraria. El descanso de ella de poder salir de allí sin que fuera detenida era porque las autoridades no sabían que en el callejón había un ingreso hacia ese edificio. Creyeron que era un lugar baldío. Es por eso que en ese momento no fue detenida. Ella tomó vía y lo primero que hizo fue pensar, ese maletín, ¿qué puede contener? Acaban de robar el banco, los intrusos de hacer un gran daño al banco. Lo primero que hizo fue abrirlo y se dio cuenta que era dinero. Dinero de los asaltantes. No de los asaltantes, dinero del banco que habían extraído los asaltantes. Lo segundo que hizo ella, yo no puedo irme, porque ya el banco sabe que yo llegué, yo no puedo irme, perderme de hacerme la que no estuve ni siquiera ahí, porque ya no quería nada que ver con eso. Ella aprovecha y a unas 5 cuadras deja guardado en un estacionamiento su carro. Lo dejó allí. ¿Qué hace esta mujer audaz? Deja el carro guardado y se devuelve hacia el banco. Se introduce, sube y en una forma acelerada abre también su mano y oprime ese botón de subir al segundo piso y se da la vuelta en U por el corredor, percatándose que todavía no ha ingresado la policía, y se introduce de nuevo en la oficina. Se estuvo allí detrás de la cortina hasta que se percató que la policía ingresó. Al darse ya cuenta que estaban en la oficina ya la policía, los guardas, que todo había sido controlado, sale ella. Los guardas impresionados dicen, ¿y usted dónde estaba? ¿Usted quién es? Ella les comenta que ella es trabajadora del banco, ella es una empleada del banco que se escondió detrás de la cortina. Que por eso los maleantes no supieron que ella estaba ahí. La ayudaron a salir, junto con las demás personas que estaban allí, heridos, muertos, en la que todos fueron detenidos. Y los primeros detenidos fueron precisamente los empleados del banco. Dentro de ese caos, nos cuenta la protagonista de esta historia, que dio una declaración breve, pero concisa, de lo que había ocurrido y de la forma en que ella lo contó. Ella nunca salió de la oficina. Siempre se estuvo allí. Cuando a ella le dan libertad, le dicen, no puede salir del país porque esto es un proceso abierto, hasta no esclarecer qué pasó dentro de esas oficinas. En un momento dado, cuando a ella le dicen, a ver qué pasó dentro de esas oficinas, ella dice, claro. Miró hacia las cámaras que estaban allí dentro de esas oficinas. Y algo nerviosa y pálida dice, sí, inspector, sí, agente. Mi dirección está aquí, pueden buscarme, estaré para lo que necesiten. Ese banco fue cerrado y por varios días, debido al hecho. A ella le dijeron que no podía salir del país y que cuantas veces fuera necesario le iban a llamar para rendir declaración. Ella simplemente dijo que sí, que estaba dispuesta, que no había problema. Se fue para la casa. Estando allí dentro de su hogar, porque ella tomó simplemente un carro particular, un carro público, un Uber, un taxi, no, eso no me lo aclaró. Sé que ella no sacó el carro del estacionamiento, por lo que me contó después. Estando ella en el apartamento, empezó a repasar todo lo que ella había hecho. Dijo, había cámaras, o hay cámaras en el pasillo. Ella sabía que en esa oficina principal no la había, pero en el pasillo sí. Había cámaras afuera en la calle. Al darse cuenta que posiblemente ella había dejado hasta huellas dentro del elevador, y quién sabe cuántas más partes, dijo, yo creo que no podré salir libre de esto. El inspector le llamó después y le dijo que la citaban para X día, a tal hora, para rendir de nuevo indagatoria. Al ver que fue llamada y no que fueron por ella al apartamento, dijo, es mi oportunidad. No puedo tentar más a la suerte. Tendré que ir por mi automóvil y largarme. Muchas veces oyó hablar al inspector, pero esta vez el inspector le dijo, señorita Sánchez, es mejor que se presente a las oficinas. Digamos que por voluntad propia. Ella entendió en ese momento que ya no había vuelta de hoja. Ella dijo que perfecto, que ella se presentaría hora y lugar. Lo primero que hizo ella es
tomar una maleta, empacar 2 cosas y subirse a un carro hasta el estacionamiento donde ella había dejado el carro que contenía Conoce Luminous 630 con Capitol. Lo primero que ella hace es abordar un carro y subirse hasta el estacionamiento donde había dejado su carro. Se montó en ese carro y tomó camino. En lo que ella conducía sin rumbo en ese momento, repasó de nuevo los pasos. Ella se vio realmente muy mal ahí. Dijo, no creo salir de esto. Se escondió por mucho tiempo, casi 3 meses, 4 meses. Las autoridades, al no aparecer ella, se dieron cuenta que posiblemente estaba involucrada, pero por indagaciones que ella misma hizo, en la que se hizo amiga de un inspector, no precisamente ella, como dicen por ahí, o la amiga de una amiga, se hizo amiga de un inspector que con el tiempo la puso al tanto de lo que realmente había ocurrido dentro del banco. En primer lugar, la primera explosión, de eso se dio cuenta ella, la primera explosión que hubo, destruyó la cámara que había en el corredor, o pasillo. Al quedar destruida esta, había una cámara en U que daba precisamente al elevador. En el momento en el que ella salió por ese elevador por primera vez, había demasiado humo y no se alcanzó a ver qué figura era la que salía ahí. Cuando ella oprimió el botón de bajar del elevador, ella lo hizo con la palma abierta y ella siempre mantenía unos guantes de dedos libres, unos guantes de lana de dedos libres. En ese momento ahí no había quedado huella. Cuando se abrió el elevador y se dio cuenta de los candados, ella cuando liberó, los tomó en la mano y se los echó al bolsillo de forma automática. Se los echó al bolsillo y fue cuando la reja aprisionada se abrió de golpe. No alcanzó a tocar nada, no alcanzó a dejar huellas. En la parte posterior del banco, que era el callejón, tampoco había cámaras. Por alguna razón, motivo, los que instalaron el sistema de seguridad del banco no ubicaron cámaras por fuera del banco de la parte posterior. Y la cámara que estaban ubicadas, señalando hacia un lado de la calle y hacia el otro lado de la calle, una de ellas, la que se fijaba hacia el lado del callejón, se había totalmente destruido por la explosión. Solo quedó ubicada la que estaba al lado contrario del callejón. Tampoco se ubicó allí a nadie. No vieron salir a nadie, porque no hubo cámara que tomara en ese momento. Pero sí había cámaras por las calles. Y un sagaz inspector dijo, hagan un conteo de carros de los que suben y un conteo de carros de los que alcanzaron a bajar. No vieron ninguna anomalía, a excepción, desafortunadamente, de cuando allá le alcanza a ubicar una cámara haciendo ya la vuelta en U para tomar, después de que la policía le había dicho que diera vuelta en U y podía seguir, porque ya había dicho que había quedado ahí entre una calle y la otra, pero que ya no tenía por dónde salir. Le dijeron, salga por esa parte. Porque simplemente la seguridad pública no tenía en cuenta que había un callejón y ese callejón tenía ingreso hacia el banco. Y ese ingreso hacia el banco pues estaba como casi que a media cuadra de la entrada principal del banco. Fue realmente afortunada hasta el punto en que ella dio la vuelta en U por la calle para tomar dirección y no en contravía. Es ahí donde ese inspector sagaz se da cuenta que ese carro no lo vieron ni bajar ni subir, que era ese carro. Le tomaron declaraciones a la policía que estaba ahí, que ese carro que había hecho. Uno de ellos reconoció el carro, dijo, era una persona que quedó aprisionada ahí y dio la vuelta, le dijimos que diera la vuelta en U y siguió. Al gerente del banco lo llamaron y dice que si reconocía los carros o en fin de sus empleados y tal cosa. Desafortunadamente el gerente del banco conocía muy bien a la muchacha porque era casi que su mano derecha, una buena empleada. Él dijo, sí, es el carro, parece el carro de mi empleada, la señorita Sánchez. Es ahí cuando el inspector sumó 1 más 1 y se dio cuenta que si la señorita Sánchez había quedado de ir a la inspección de policía para dar su segunda declaración y ya no la ubicaban, ese era su carro. Simplemente había tenido que ver con el robo del banco. Uno de los que quedó vivo, de los asaltantes, porque solo quedó uno, dijo que no tenían en absoluto a nadie dentro del banco que fuese cómplice de ellos. Hasta la saciedad le preguntaron, y en última le preguntaron directamente, ¿fulana de tal tenía algo que ver con ustedes? Y él simplemente dijo no, en lo absoluto.